Buenas tardes de nuevo. Disculpen, tuvimos inicialmente un problema técnico, ya estamos nuevamente al aire. Les estamos dando la bienvenida, repito, a este ciclo de conferencias INER 30 años que se desarrollará durante los próximos martes y jueves, empezando hoy hasta el día martes 1 de septiembre, todos los días a las 5 de la tarde. Hoy es nuestra inauguración del evento y para el efecto traemos la voz del director del Instituto de Estudios Regionales, Vladimir Montoya Arango. Adelante, Vladimir. Gracias, Emilio. Pues de nuevo reiterar nuestro agradecimiento a quienes están conectados y conectadas en este momento y las disculpas necesarias por los problemas técnicos que nos suelen ser ajenos a este tipo de eventos. Pero bueno, enmarcar el ciclo de conferencias que hoy estamos iniciando dentro de lo que es el seminario de investigación INER es muy importante para nosotros. Dejar sentado aquí que esta es una iniciativa que está incluida dentro de nuestro plan de acción de la unidad académica, que ha sido una iniciativa que ya tiene 2 años o más de tradición, en la cual la intención desde el Consejo de Instituto ha sido el crear un seminario que nos comunique permanentemente con la sociedad, con públicos diversos, con instituciones, con las organizaciones sociales, con el estudiantado, con nuestro profesorado y nuestro colectivo de investigadores, y que nos permita llevar de manera directa lo que es la producción de conocimiento en el instituto, reflexionar sobre nuestras metodologías de investigación, facilitar el acceso a la producción conceptual y teórica de nuestro instituto y por esa vía favorecer lo que son las estrategias de apropiación social del conocimiento. De esta manera, pues entonces, en esta oportunidad, el seminario de investigación de nuestro instituto coincide con las efemérides de los 30 años de la creación de, de nuestra unidad académica al interior de la universidad, la cual pudimos tener la oportunidad de celebrar el año inmediatamente anterior y que para esta versión pues quisimos hacer una reflexión más pausada que nos permitiera en el seminario de investigación consolidar esta propuesta académica de un ciclo de conferencias que frente a las condiciones que ha impuesto la actual pandemia, pues no quisimos detener, sino que por el contrario, tuvimos el reto y la oportunidad de ser creativos frente a estas nuevas condiciones y por ello, pues el ciclo de conferencias que se desplegará de manera virtual y al cual les estamos invitando y recibiendo hoy. Quiero agradecer entonces a quienes lo han hecho posible, al comité académico que ha liderado esta propuesta, compuesto por el profesor Luis Antonio Ramírez Zuluaga, el profesor Carlo Emilio Piazzini y la coordinadora de investigación, a nuestros auxiliares de apoyo técnico, David desde el área de sistemas y Nelson del área de comunicaciones, y a quienes han trabajado en la consolidación de este ciclo, que serán además nuestros conferencistas, profesores y profesoras investigadoras del INER. Muchas gracias y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo. Muchas gracias, Vladimir. El Instituto de Estudios Regionales fue conformado en el año 1989 como espacio para la investigación en las áreas de ciencias sociales de la universidad, de economía, de derecho, y como tal, desde su inicio, tiene reto enorme como es el de generar nuevo conocimiento a través de la investigación desde áreas muy diversas del pensamiento. Por eso el Instituto de Estudios Regionales es un espacio interdisciplinario y en cierta medida también transdisciplinario. Y lo que estamos celebrando en esos 30 años, que en estricto sentido cronológico corresponden al año de 2019, lo estamos proyectando a 2020 en este espacio virtual con una serie de conferencias. Hemos tenido que postergar un poco la celebración a través de técnico, pero aquí estamos. Vamos a estar en 13 conferencias, como indicaba inicialmente, y son 13 grandes temas que atraviesan el quehacer del INER durante estas 3 décadas
y que representan tanto una fortaleza de un camino recorrido como también un reto de seguir adelante en las condiciones actuales de todo tipo que son problemáticas para la universidad pública en general, para el país, en fin. Estamos abocados pues en estas conferencias a tratar temas que nos parece que son fortalezas del INER, pero también temas que ameritan una reflexión por parte nuestra, de tal manera que cada presentación que se va a realizar es el producto realmente de un esfuerzo reflexivo efectuado por los distintos docentes e investigadores del Instituto de Estudios Regionales. Vamos a iniciar hoy con precisamente un recuento analítico de lo que han sido las 3 décadas de pensamiento del INER y vamos a continuar todos los martes y jueves con conferencias eh, presentando distintos temas transversales del quehacer del Instituto de Estudios Regionales. La programación está en la página web del Instituto de Estudios Regionales y pues todas estas transmisiones, tanto en vivo como diferidos, se harán a través de Facebook Live de la página del Instituto de Estudios Regionales. Pueden ustedes pues allí encontrar toda la información relativa a la programación y durante el ciclo estaremos aquí en este espacio recordándoles la conferencia que sigue para que podamos hacer pues como una prospectiva del contenido del evento. Es muy importante anotar que este ciclo ha sido generado desde un académico del cual hace parte el profesor Luis Antonio Ramírez, la profesora Eulalia Hernández, y que hoy contamos con el apoyo invaluable de Nelson Ramírez en el área de comunicaciones y de David Londoño en el apoyo de sistemas. Mi nombre es Emilio Piazzini. Yo quiero darles la palabra para la primera conferencia, sin más, a la profesora Eulalia Hernández Ciro, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en historia de la misma universidad. Ella es magíster en estudios socioespaciales y Eulalia actualmente ocupa el cargo de coordinadora de investigaciones del Instituto de Estudios Regionales. Ella en investigación y docencia en temas diversos, pero muy enfocada sobre todo al tema de memoria e historia urbana, los temas de patrimonio y cultura, particularmente el tema de planeación urbana y su relación con temas de historia y memoria. Igualmente en esta primera conferencia que se titula Décadas de Pensamiento Crítico en el INER, está el actual director del INER, Vladimir Montoya Arango. Vladimir es antropólogo de la Universidad de Antioquia y es doctor en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona. Vladimir ha tenido una trayectoria hecha en el INER. Él entra al INER como auxiliar de investigación y va allí desempeñando diferentes roles de investigación, de docencia, de coordinación de la maestría en estudios socioespaciales y actualmente, como decía, es el director del instituto. Él ha venido trabajando temas relacionados con la memoria y el territorio, con cartografía social, con espacio público, en fin, temas todos asociados al quehacer del INER. Nos van a presentar hoy pues esta conferencia que tendrá una duración aproximadamente de 30 a 40 minutos y luego de ello podrán ustedes efectuar las preguntas que consideren pertinentes a través del chat de Facebook Live. Allí nosotros recepcionaremos estas preguntas y se las formularemos pues al final de la conferencia a los ponentes. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Esperamos contar con ustedes durante todo el ciclo le doy la palabra pues a Eulalia y Vladimir. Adelante. Sí, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan y se conectan por redes y los que nos verán también. Estamos pues muy contentos de haber podido encontrar este espacio y encontrarnos también.
Yo voy a presentar aquí pantalla para iniciar nuestra charla de hoy. Ahí me confirman si la ven. Sí, adelante, Eulalia, la estamos viendo. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces como anticipaba Emilio, tenemos pues como la tarea de iniciar este ciclo de conferencias. Hemos titulado como esta presentación 3 décadas de pensamiento crítico y transformador. Ya contextualizaron un poco Vladimir y Emilio también que esto hace parte de una estrategia del Instituto del Seminario INER, que ha sido un importante espacio de diálogo y de formación para muchos de nosotros, y que esta vez lo volvimos en un ciclo de conferencias pues a puertas pues de las nuevas condiciones que tenemos. Entonces, desde el año pasado, a propósito de las efemérides de los 30 años del INER, pero también pensando en un ejercicio que pocas veces hacemos en general, pues en las ciencias sociales y humanas, y es como de hacer balances historiográficos, de sistematizar, de reflexionar críticamente sobre lo que hacemos. Entonces dijimos que teníamos que aprovechar esos 30 años para hacer un balance o para de recolectar esas trayectorias que no simplemente eran como unas trayectorias pasadas de que se habían hecho en esos 30 años, sino que sobre todo tenían que ver mucho con el presente, con lo que estábamos haciendo, y que tenían que ver también con el futuro, cómo nos proyectábamos. Entonces de ahí salió esa idea. Hicimos la invitación a varios investigadores y profesoras del instituto para que escribieran desde sus temas y desde sus experiencias. Y entonces Vladimir y yo nos dimos como a la tarea de tratar de dar una mirada general de qué podría ser ese balance de esas 3 décadas, pensando en que también hay unas conexiones y hay unos puntos que van a profundizar. Emilio también lo anunció, hay otro ciclo de conferencias donde seguramente pues habrá una ampliación temática, pero creemos que este es un buen inicio, ¿cierto? Entonces, empezamos Vladimir y yo el año pasado como a leer algunos libros que se han producido en el instituto, algunos artículos de revista, algunos materiales audiovisuales, pero también a pensar mucho como en la experiencia que hemos tenido en estos años en el instituto en varios roles también. Yo también empecé como estudiante de la maestría, investigadora, profesora, ahora pues en este cargo administrativo, entonces también fue como muy conversado desde esas experiencias. Y encontramos como 3 líneas en las que de alguna manera podíamos encontrar una continuidad y también una discontinuidad de esas 3 décadas. Entonces la primera era como que tiene que ver con un momento inicial también del instituto, que es la ciencia social y la universidad en un país en el conflicto armado, ¿cierto? ¿Qué significa que el instituto surja en 1989? Ahora vamos a ahondar un poco en eso. El segundo momento que identificábamos era el pensamiento crítico sobre el espacio, ¿cierto? Que va desde los estudios de localidades, pasando por región, hasta llegar a la formulación del doctorado en estudios socioespaciales en la que estamos en el actual momento. Y un tercer momento que tenía que ver con esos itinerarios sobre la violencia, la guerra y la paz, ¿cierto? Identificamos esos 3 momentos. Y además por eso están un poco esas líneas en espiral y cruzadas y de colores ahí arriba que pueden ver, porque lo que pensábamos también era que no era como una historia lineal, sino que era una línea de altos y bajos, de continuidades y discontinuidades, y que además a través de esa línea se formaban unos nodos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, había momentos en que el instituto era muy importante, la pregunta por la violencia, y eso cómo lo trabajábamos desde las metodologías, ¿cierto? Entonces ahí había un cruce específico entre ese eje 3 y el eje 1. Pero había otros momentos donde nos importaba para la violencia saber qué era el territorio, qué era el lugar, cómo problematizábamos esa forma tradicional en que se había entendido la región, el lugar y el territorio. Entonces lo que queremos proponer es un poco a través de esas líneas tener un balance general, pero saber que no es una historia como lineal, sino más bien discontinua, y que hay unos nodos en los que aquí no vamos a profundizar, pero que van a estar conectados con las siguientes presentaciones. Bueno, queremos para continuar, para empezar, proyectar unos fragmentos del documental La memoria del amor, Hernán Henao Delgado, un homenaje que se le hizo a Hernán
2013 y voy a... Y de pronto se acordaron que por allá en la Universidad de Antioquia había unos locos que estudiaban la violencia, entonces nos llamaron. Entonces estuvimos trabajando con la consejería en los barrios de la ciudad, mirando pues todo el problema de violencia urbana, todo el problema de discriminación y de exclusión con los barrios del norte, un poco todo lo que significó la muerte de jóvenes en la ciudad y donde logramos hacer cosas muy lindas, como esos seminarios sobre Medellín, donde logramos sentar en la misma mesa a las autoridades de la ciudad, a los grandes empresarios, con la gente de los sectores populares. Y yo creo que cada uno aprendió mucho del otro. Nosotros hemos intentado de que los sectores empresariales, los sectores dirigentes, realmente sientan la ciudad, vibren con la ciudad, le entreguen mucho de lo que pueden a la ciudad. O era alguien que, digamos, desde mi lugar, cumplía esa tarea, una tarea muy importante que tiene que cumplir el intelectual en la sociedad, y es, digamos, ofrecerle una visión crítica, una visión analítica, una visión argumentada sobre distintos problemas de la sociedad, pero guardando la distancia, no convirtiéndose en un activista más que lo único que tiene es voluntad de transformación. El asunto también es qué grado de conciencia histórica de su propio poblamiento en el entorno urbano tienen estos protagonistas de la vida barrial. La lectura que yo hago del texto de la película de Gaviria es que es una película de no futuro, porque también es una película de no pasado. Y uno de los problemas fundamentales de las culturas jóvenes que se están constituyendo en la ciudad de Medellín es la carencia de un perfil histórico de la propia construcción de la ciudad. Porque la ciudad no tiene historia, la ciudad se ha negado a la historia. Los protagonistas de la vida local, las élites, entre otras cosas, han construido no la historia, sino el mito. Pero pensábamos eso, que en la medida en que fuéramos capaces de entender, de racionalizar la dinámica y la lógica del problema, de los problemas urbanos y violentos, eso nos iba a permitir, y entendiendo el miedo propiamente dicho, era controlable. Yo creo que nos montamos en esa idea, y eso no es así. Una cosa es lo que te dice la razón y otra cosa es el sentimiento. Sí, hola, sí, un poco queríamos traer estas voces de Hernán, de María Teresa Uribe, que estuvieron presentes en la formación del instituto y en sus primeros años, porque también creemos que esta es una reconstrucción que debe hacer a varias voces, ¿cierto? Aquí vamos a estar como alternando las voces entre Vladimir y yo, y van a aparecer otras voces, pero también es importante anotar eso. Luego, aquí hay una cita de un texto de Hernán, no la voy a leer, ustedes la verán ahí en sus pantallas, pero que en ese momento tan neurálgico que era 1989, se planteaba por qué es lo que nos corresponde a la universidad, a las ciencias sociales y humanas en estos momentos, ¿cierto? ¿Qué es? Que tenemos que proponer alternativas, ubicarnos como, ¿sí? Y un poco este es el primer momento que les digo que identificábamos, que nos situamos en 1989, ¿cierto? Con rupturas también planetarias, la caída del muro de Berlín, todo lo que estaba pasando en el mundo, pero también todo lo que durante esa década del 80 estaba pasando en el país, con el narcotráfico, con la explosión de carros bomba, con toda esa violencia y toda esa crisis social, económica y política que estábamos viviendo, y había una pregunta clara de la universidad ante esta situación: ¿qué puede hacer la universidad? ¿Qué podemos hacer?
Y hubo un espacio muy importante que fue este seminario de Medellín Alternativas para Futuro, que fue el que mencionaba María Teresa en su presentación, que permitió una confluencia de actores privados, comunales, académicos y públicos a pensar qué era lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad y qué alternativas se podían proponer. Y entonces ahí va a ser muy importante porque van a estar organizaciones. El año pasado recuerdo que estábamos celebrando los 30 años del INER, Corporación Región también estaba celebrando sus 30 años, el Instituto de Estudios Políticos también hacía poco los estaba celebrando, creo que Convivamos lo celebra este año, Picacho con Futuro. Entonces, bueno, claro, también el surgimiento del INER debe leerse en ese contexto sociopolítico de la ciudad, en esas inquietudes de un grupo de profesores desde los 80 que estaban buscando un campo de diálogo y de interdisciplinariedad para saber qué hacer con eso que estaba pasando, y una reestructuración, una reorganización de la universidad que creó a su interior algunos institutos de investigación, ¿cierto? Como el instituto que fue creado en 1989. ¿Y cuáles eran las características que debería tener ese nuevo instituto? Pues debería estar centrado en el conocimiento de la realidad regional y local, ¿cierto? Si es tan complejo lo que se estaba viviendo en ese momento, tenemos que entender qué era lo que estaba pasando tanto a nivel regional como a nivel local. La mirada no podía seguir siendo disciplinar o desde la antropología o desde la sociología o desde el derecho, ¿no? Sino que debían confluir como varias miradas. Entonces, desde ahí, desde su creación en los institutos, en los estatutos del instituto, hay una apuesta porque fuera un instituto interdisciplinario y además una mirada crítica y reflexiva. Una mirada crítica y reflexiva no solo como de la realidad o lo que se estaba viviendo, sino también de las categorías y de las metodologías con las que se trabajaban. Sí, eso está como desde los principios del instituto. Y va a haber una cosa muy importante, que también es una necesidad, que cuáles serían los protagonistas de esas investigaciones y de esos trabajos, pues las geografías, las comunidades y los territorios, ¿cierto? No solo el equipo de profesores investigadores de diversas disciplinas, sino que también habían otros actores importantes, y ahí venían los retos, ¿cierto? Los retos, cómo trabajar desde la interdisciplinariedad, pero no solo desde la interdisciplinariedad, sino cómo generar un diálogo de saberes, y además empezaron a hablarse también de nuevas metodologías, ¿cierto? En un estudio, en un módulo de la especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación que elaboraron Lucely Villegas y Hernán Henao, ahí hay podemos ahí rastrear también los inicios de la cartografía social y de algunas formas de diálogo y de participación de las comunidades. Ahí pues creo que está muy chiquito, no lo ven, eso fue como un resultado de un trabajo en Marinilla en 1996, ¿cierto? Y lo interesante, por eso también planteamos esas líneas de continuidad, porque esa pregunta por el acontecer, por la realidad, por qué hacer la universidad, por la interdisciplinariedad, por el diálogo de saberes, por las metodologías, es una pregunta que hoy pues nuestros grupos de investigación también, yo sé que la tienen presente en todo momento. Entonces, ¿cómo eso que fue como la forma en que se creó el instituto tiene repercusiones hasta hoy, nos sigue preocupando? Vamos a seguir aquí con otro pequeño fragmento del mismo documental. A él le gustaba trabajar en equipo. Y nosotros, el primer trabajo que hicimos fue un trabajo para Cornare, que fue en el Oriente. Se llamaba Determinantes Sociales y Culturales del Oriente Antioqueño. En los trabajos del INER se empezó a ver que las miradas hegemónicas no eran las únicas miradas reales que existían sobre las regiones. Entonces, que era una perspectiva política alternativa, distinta, pero que de alguna manera enfrentaba visiones de región, visiones políticas, visiones de futuro e incluso
grupos sociales, unos hegemónicos y otros pues de alguna manera subalternos. No era fácil realmente porque al llegar a un municipio, algunos de ellos muy conflictivos en el momento, donde había violencia, pues generábamos todo tipo de expectativas desde el alcalde y el comandante de la policía para abajo. Entonces Hernán era el encargado de disipar las preocupaciones de los funcionarios, ir a hablar, pues yo iba también con él, pero yo era un poco más, me daba más rabia tener que hacer eso. Hernán era pues, más diplomático. Bueno, ahí un poco para hacer ese puente como entre ese primer momento y este segundo que identificábamos, escuchábamos también a María Teresa y a Clara Aramburo contándonos un poco esas experiencias de esos primeros años del instituto en lo que fueron los estudios de localidades y los estudios que hicieron para CORNAR y para otras corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? Entonces ahí nos parecía, y vieron pues algunas imágenes, ahí nos parece también importante hacer ese puente entre esa forma de investigar y la otra línea que llamamos el pensamiento crítico sobre el espacio, ¿cierto? Entonces podemos hablar de ese primer momento que ya lo mencioné también, esos estudios de localidades, ahí hay algunas fotografías en campo, pero hay también un interés por formación de investigadores, que eso también va a ser como importante en toda la trayectoria del instituto. Dentro de esas investigaciones, pues la misma Lucely Villegas, Clara Aramburo, María Teresa Arcila, varias se formaron y muchos se formaron en esos primeros estudios, luego continuaron con el programa de la maestría y con otros trabajos, pero lo interesante es que además de ser unos estudios, unas investigaciones sobre territorios específicos, pues de ahí también resultaba un interés por unas miradas críticas a conceptos, ¿cierto? Como la localidad, qué es una localidad, cómo entendemos la localidad, cómo diferentes actores entienden eso en términos de frontera, de límite, de paisaje, de territorio. O sea, podemos hacer como ese rastreo de ese interés por mirar estas cuestiones, tanto teórica como metodológicamente. Y otro momento importante va a ser a partir del concepto de región, ¿cierto? Nuestro título, somos el Instituto de Estudios Regionales y dentro de los estatutos también del instituto, uno de los postulados era, bueno, la idea es que el instituto complejiza el concepto de región y que realice investigaciones a partir de problemas concretos de la región, ¿cierto? Esos eran como los dos puntos de partida y en efecto, pues los trabajos que se han hecho en Urabá y en Oriente en los primeros años del instituto, pero que siguen hasta hoy, también han aportado a ese conocimiento, ¿cierto? Entre ellos, pues los trabajos de Clara Inés García y muchos otros. Ahí tenemos algunas portadas de los libros, pero creemos de este tema, pues Emilio en próximas ocasiones también nos va a hablar un poco más sobre el pensamiento de los estudios socioespaciales, pero sí queríamos hacer como ese puente entre esos inicios del instituto y esto que va a significar el pensamiento crítico sobre el espacio. Si quiere, Vladimir, puede seguir. Bueno, gracias, Eulalia. Sí, efectivamente es muy interesante encontrarnos con que la idea de pensamiento crítico y además sobre pensamiento transformador y socialmente pertinente es una idea que enlaza muy bien lo que ha sido la trayectoria académica del instituto. Y cuando aparece el tema del espacio es que esto se pone quizás en evidencia de manera importante porque nos viene a mostrar que lo que había sido esa trayectoria del INER en medio de una sociedad en guerra, en medio de una sociedad en conflicto, de la propia afectación que el instituto vivió como víctima del conflicto armado, pues había tenido unas articulaciones específicas en lo que ya nos habías mostrado, era la reflexión sobre las categorías espaciales, pero también la apuesta por la producción de metodologías inclusivas, de metodologías que rompían esquemas disciplinares. Entonces ese pensamiento crítico también estaba asociado a esa generación
de nuevas formas de producción de conocimiento en articulación con movimientos y colectivos sociales y con instituciones de muy diversa índole. A propósito entonces de lo que será el pensamiento crítico del espacio, hay que decir que el momento en el que emerge esa conversación fuerte en el INER sobre la creación de un programa de posgrados que complementara a la oferta que ya tenía el instituto a nivel de especialización, estamos hablando de la transición entre el siglo anterior y este, pues llega a generar unos mecanismos de conversación, de debate al interior del instituto muy fecundos, muy interesantes, que se cristalizaron en lo que fue el seminario del 2004 de Desterritorialidades y no lugares, en el que se tenía como propósito justamente la reflexión sobre el horizonte de lo que sería esa formación de posgrado en el INER. Y me gusta recordar de manera específica y citando textual a quien fuera el director del instituto, Diego Herrera, y al profesor Emilio, cuando en el libro de Desterritorialidades y no lugares ponen de manera concreta lo siguiente: poner en simultáneamente en duda dos pares de oposición referidos a nociones que se han vuelto lugares comunes en la literatura social de las últimas décadas, ideas de territorio y lugar, antecedidas por prefijos que denotan negación o deconstrucción, los cuales no obstante hemos puesto en paréntesis para extender el debate desde los conceptos positivos también hacia la negación de los mismos. En últimas instancias, este juego de palabras quiere desnaturalizar tanto las ideas de territorio y lugar como su negación por parte de tesis que pretenden de forma implícita o explícita dar a entender la muerte paulatina o paulatina desaparición de los territorios y los lugares en los tiempos de la globalización. Me gusta esto porque nos permite conectarnos con lo que será toda una senda de pensamiento crítico sobre el espacio, de la emergencia de lo que después y con el pasar de los años nos llevará a lo que después podremos reconocer como un programa de investigación en geografías del conocimiento, y que en ese momento está conectando en el instituto a grupos de investigación muy diversos, a tradiciones disciplinares diversas, a propósito de un gran problema de conocimiento, como será y como se verá después desplegado en la maestría y después ahora en el último tiempo en nuestra propuesta de doctorado. Eulalia, ¿puedes avanzar por favor en la diapositiva? Sí, ahí quisiera retomar para finalizar este punto un extracto del documento del doctorado en estudios socioespaciales, documento que está afirmando nuestra apuesta por la creación de un último ciclo de formación en el INER, y que, como ustedes pues allí van a poder ver, señala en su parte final concebir el espacio como producto concreto de procesos geohistóricos, a la vez que factor dinámico en la conformación de las realidades sociales y ambientales. En últimas, esto es para decirles que esa tradición del pensamiento crítico y transformador a propósito del espacio va a tener una trazabilidad en lo que ha sido la manera en la que en el instituto se ha producido reflexivamente conocimiento sobre los territorios, los lugares, los paisajes, las regiones y las demás categorías espaciales con las cuales estamos conectados y en las cuales estamos inmersos. Había un tercer componente que lo dejaste anunciado en la conversación y tiene que ver con lo que son los itinerarios de las violencias o de los estudios sobre las violencias, la guerra y la paz en el INER. Ese es un tema que va a ser transversal dentro de la tradición académica y el compromiso de producción de conocimiento del instituto, y en el que se va a ver de manera crucial esa apuesta por un pensamiento crítico que permite interrogar los órdenes de la guerra, que permite interrogar la producción de espacialidades desde la fuerza, la violencia, la coerción, pero que también es capaz de volverse propositivo frente a la oportunidad que genera el poder pensar en una posible sociedad distinta, en una sociedad que pueda imaginar una geografía de paz y que pueda imaginar y construir y producir espacialidades de paz. Eso, como
como bien señalaba Eulalia, no es lineal, eso ha aparecido de distintas maneras en el INER y la afectación, insisto, que en su momento la guerra misma produjo en el instituto también generó una ruptura, un momento de quiebre importante, esa transición entre esa geografía de la guerra y la geografía de la paz la hemos también vivido desde el carácter luctuoso que la guerra misma ha causado en el instituto. Pero además ha habido, por supuesto, aportes teóricos, aportes conceptuales que son o que marcan de manera importante esa presencia de esos itinerarios de la guerra y la paz en el INER. Entre ellos quisiéramos compartirles este fragmento de un documental que para el 2005 produjera el INER en asocio con el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad, la financiación del IDRC en el marco de un proyecto de investigación y con la dirección de Ana Monroy del documental Mujeres No Contadas. Si lo puedes proyectar, por favor. Ahí tenemos creo que un pequeño problemita técnico, no sé si... La dejación de las armas. Ayer, las 20 unidades del EPL con sus 20 años de lucha armada a cuestas acordaron la paz. Del sollo total pasé a la amargura absoluta. Mira que yo nunca recuerdo que en la militancia y en la guerra yo me haya endurecido, pero en la época de la negociación sí, porque el ambiente fue muy hostil. Dejar las armas fue también renunciar al amparo del grupo, a esa certeza de sentirnos acompañadas. Mi país, todo daría si aún tengo heridas, si siendo mujer yo mis hijos le doy. Soy símbolo vivo, guerrera de paz, profundo sentido, secreto sufrido, vivido con el corazón. Alucinación, alucinación, alucinación. Son panoramas desoladores. Mi percepción es que la mayoría tenía sueños que rebasaban sus posibilidades reales, que no habían desarrollado. La dejación de las armas. Ayer, las... Muy bien, ese fragmento nos muestra cómo en el INER se va produciendo la entrada de preguntas críticas sobre las mujeres en la guerra, sobre esa geografía feminista que pasaba muchas veces inadvertida y que en el caso de esa investigación permitiría generar preguntas reflexivas que incluso luego terminaron. Vladimir, por favor, activa tu micrófono. Vladimir. Hola. Sí, adelante. No, decía que ese fragmento nos permite reconocer cómo en el INER se produce en ese momento una reflexión crítica sobre el papel de las mujeres en la guerra, sobre específicamente sobre las mujeres excombatientes, y eso luego iba a generar unas reflexiones que incluso desencadenan
la generación de un grupo de investigación específico en género, subjetividad y sociedad, y posteriormente toda una fecunda línea de investigación y un programa de investigación asociado a las geografías feministas. Eso nos muestra entonces que hay una preocupación y una indagación en lugares que no son comunes dentro de las preguntas que en ese momento se están planteando acerca del conflicto armado, y que permite interrogar por otras dinámicas, por otros lugares y por otros actores y partícipes de esas dinámicas de la guerra. En ese momento, entonces... Perdón, Vladi, ¿puedes hablar un poquito más duro, que se está escuchando bajito? En ese momento inclusive son presentes preocupaciones que hasta ese momento podían estar un poco inadvertidas. Empiezan a emerger con fuerza investigaciones sobre la categoría de desplazado, sobre el desplazamiento forzado, sobre el destierro, sobre las nuevas formas de habitar la ciudad producidas por los contextos de violencia y desgarramiento. Pueden verse cómo emergen con fuerza las preguntas por la mujer en tiempos de guerra, cómo emergen también y se abren indagaciones sobre las transformaciones espaciales asociadas a la violencia, y cómo también, compasado con ello, empiezan a hacerse de manera visible articulaciones con grupos sociales, con instituciones que comienzan también a ser propositivas frente a las maneras de tramitar esos conflictos y frente a las maneras en las cuales emergen unas nuevas ciudadanías y unas nuevas propuestas de resistencia y de confrontación, esta vez no por la violencia, de tramitar los conflictos y de contribuir a su superación en horizontes de construcción de paz. Eso dará lugar en el último tiempo a un fuerte trabajo en el INER sobre lo que es la construcción de paz, que está afincado además en una trayectoria que comienza en la década inmediatamente anterior, de trabajo sobre la reconstrucción del conflicto armado, sobre la memoria histórica, sobre el daño y la reparación. Ese quizás es la manera en la que se ven hoy, mirado en retrospectiva, se pueden ver la manera como esos itinerarios de la guerra, la violencia, se fueron paulatinamente combinando y se fueron articulando a las preguntas por la generación de nuevos vínculos sociales y de formas de superación y de construcción de paz en el país, y que hoy pues son parte importante de la agenda de investigación del instituto. Yo con ese cerraría, Eulalia, ese último apartado, y en el ámbito de dejar aquí unas preguntas y más unas apuestas por poder mirar los horizontes de hacia dónde nos llevan esa trayectoria de esos 30 años de pensamiento crítico, pues quisiera que le cuentes a nuestra audiencia cómo podemos ver eso cristalizado, transformado en unos programas de investigación que, si bien están alentados por esta tradición de pensamiento crítico, se están fomentando o se están apuntando a unos horizontes de desarrollo de los mismos. Sí, gracias, Vladi. No, para terminar y muy brevemente, pues también queríamos como dejar planteados esos horizontes, decir que también parte de esa reflexión sobre esos problemas de investigación que se han hecho a lo largo de estas décadas se ha convertido en el instituto en unos programas de investigación, ¿cierto? Que son estos 5 que ven ahí el título en pantalla: procesos de configuración del espacio, conflicto, seguridad y paz, subjetividades y agencias políticas, desarrollo y bienestar, y geografías del conocimiento, ¿cierto? Son los 5 programas de investigación desde los que estamos trabajando hoy en el instituto, que cruzan como el quehacer de varios grupos de investigación, de varias perspectivas teóricas, metodológicas y disciplinares, y que un poco esas pues como en la apuesta que tenemos ahora de trabajar por programas de investigación. Yo dejaría ahí, Vladi, para que pasemos como a las preguntas del público, que me parece también como que sería interesante escucharlos. Sí, yo solamente, si me permite, antes de cerrar, quisiera leer un apartado muy corto, textual,
de lo que habíamos preparado para esta sesión, y es simplemente el siguiente. El regreso a las memorias del INER no es únicamente el relato de evoluciones conceptuales y tareas académicas, es además el encuentro con múltiples recuerdos de un espacio universitario lleno de sensibilidades, de emocionalidades y de trabajo intelectual que siempre ha estado guiado por el compromiso con lo público para la producción de conocimiento pertinente y orientado por la convicción de que es posible y necesario para una sociedad en paz aprender de los demás con desprendimiento, humildad y entrega. Ese es el INER que somos hoy y el que nos esperamos en mantener. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Eulalia Hernández y al profesor Vladimir Montoya, director del INER, por su presentación de la conferencia del día de hoy. Vamos a darle ahora espacio para las preguntas que puedan venir del público, y para el efecto el profesor Luis Antonio Ramírez del Instituto va a estar con ustedes coordinando el tema de preguntas que han llegado al chat. Es el momento de que formulen sus preguntas. Probablemente mientras llegan algunas, el profesor Luis Antonio también, de acuerdo a su perspectiva de la charla, podrá hacerle algunas preguntas a los ponentes. Muchas gracias. Luis Antonio, adelante. Muy buenas tardes. Primero que todo, pues gracias a Vladimir y Eulalia por esta presentación. Y yo quisiera empezar a animar como el debate, la conversación, esperando a que lleguen también preguntas desde quienes nos acompañan en Facebook Live. Plantearles lo siguiente: si se habla pues de 3 décadas de pensamiento crítico, que hay también de lo que ha hecho el INER como trabajos, proyectos, consultorías con instituciones de carácter público y privado, y allí también se ha marcado el uso de metodologías alternativas, el recurso también a un pensamiento crítico, o si ello ha obedecido netamente a necesidades institucionales a las que el INER responde, o qué hay de ese pensamiento crítico en trabajos más o menos de corte institucional. Y además, quisiera que de pronto nos refirieran algo del trabajo que se ha hecho en el INER sobre esa división, pues que no puede, quizás no sea tan pertinente, pero que aún se mantiene en los estudios sociales entre centro y periferia. Cómo ha hecho el INER en sus investigaciones, en sus diferentes trabajos, esa apuesta por pensar esos límites, esas diferencias entre la periferia y lo central, y además pues a ello les concomitante también entre lo urbano y lo rural. Gracias. Bueno, no sé. Vladimir, adelante, adelante. Iba a sugerirle a Eulalia que comenzara. Eulalia. Bueno, hola. No, gracias Luis por tus preguntas. Pues yo creo que cada uno puede hablar como desde la experiencia personal, ¿cierto? Aquí no creo que vamos a generalizar como de esas 30 años. Yo creo pues que ahí como la financiación externa ha sido como importante. De una parte hay como convocatorias a las que como INER nos postulamos porque nos interesa esos temas, ¿cierto? Es el caso de las convocatorias del Ministerio de Cultura y eso. Entonces en ese diálogo con otras instituciones como que tenemos la posibilidad de desplegar nuestros programas de investigación, nuestras metodologías y nuestras perspectivas, ¿cierto? Creo que es un diálogo que ha sido posible, ¿cierto? En general también creo que las consultorías que hemos hecho también son de temas afines a nuestros programas de investigación, ¿cierto? Que es como rara vez que aceptemos un tema que digamos no, con eso no, que hace un tema pues que sea muy ajeno a nuestras dinámicas de investigación, pero yo creo que también incluso el reto que ha planteado, bueno, vamos a hacer con EPM, por ejemplo, un diplomado sobre temas que sabemos donde tenemos otros trabajos también con organizaciones comunitarias y eso, entonces tratamos
también de que en términos de enfoques de metodologías en los contenidos se puede hacer como desde adentro, también plantear una crítica desde ahí. Entonces, como te digo, Luis, hablo como desde la experiencia, desde los procesos que he conocido, pero también son 3 décadas donde también ha habido dificultades con otras instituciones, ¿cierto? Y que se ha tenido que terminar el contrato, también pues como por eso ha estado en disputa. Entonces, yo creo que si bien hay una elección y un interés por hacer... participar o hacer proyectos en temáticas en que creemos que podemos aportar y que hacen parte de nuestros programas de investigación, creo que también en algunos casos hay unos retos allá al respecto. Y la segunda pregunta sobre el centro y periferia, lo urbano y lo rural, pues uno podría mirar esas preguntas desde muchas perspectivas, como desde la geopolítica del conocimiento, ¿cierto? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes son los que tienen voz? Pero también como desde cuáles han sido como los temas que han tenido más interés o más mirado, más preponderancia. Yo creo que este ciclo de conferencias nos va a servir para aportar en ese debate. Por ejemplo, con el profesor Daniel Santana estamos trabajando sobre la pregunta cómo en los estudios de posgrado se ha trabajado la ciudad y lo urbano, ¿cierto? O sea, cómo desde los estudios socioespaciales se aborda esa dimensión. Entonces yo creo que ahí podrán resultar como respuestas a esa pregunta, ¿cierto? Yo creo que los dos son temas en debate y que son interesantes, pues que espero que los abordemos durante el ciclo. Vladimir, no sé tú. Sí, gracias Luis. Pues frente a la pregunta por la relación interinstitucional, pues hay que decir que el instituto efectivamente, buena parte de su trayectoria ha estado ligada a la proposición de políticas públicas y en ese sentido pues ha estado ligado a programas de investigación muy diversos que nos conectan con las corporaciones autónomas regionales, con las alcaldías, con las gobernaciones, que nos conectan con ministerios, que nos conectan con unidades diversas como restitución de tierras, en fin. Con eso pues lo que le quiero decir es que efectivamente nosotros hemos mantenido una línea muy respetuosa de relación interinstitucional, eso sí, luchando y propendiendo siempre por la autonomía en el pensamiento crítico y en la posibilidad de, desde ese pensamiento crítico, contribuir a mejores condiciones de bienestar o de adecuación de las políticas públicas a condiciones territoriales particulares, al trabajo con grupos diferenciales, sea esta diferencialidad referida a lo étnico, a lo cultural o al género. En ese sentido, pues, decirle que nosotros no hemos considerado que la financiación sea un limitante para la posibilidad de hacer un ejercicio reflexivo, respetuoso, sincero y franco de articulación interinstitucional, sino que más bien hemos hecho de eso una posibilidad y una condición de trabajo desde el instituto para con esas instituciones. Por supuesto, eso es un camino complejo, pero es un camino frente al cual usted debe hacer siempre reflexividad y el instituto así lo hace y por eso mantiene su apuesta de contribuir desde la producción de conocimiento a esas distintas políticas públicas y en particular a las que hoy tienen que ver con los temas que pudimos ver en nuestra presentación, articulan esa, digamos, larga tradición, esa historia ya del instituto. Frente al segundo punto, pues efectivamente hay una preocupación y eso se transforma en una acción desde el instituto de interrogación de las categorías convencionales de que en la ciencia social, pero que además en el accionar de la política pública se utilizan para, de alguna manera, instrumentalizar las relaciones sociales, tales como las que usted puso en evidencia, la frontera entre lo urbano y lo rural, y eso se podría extender a muchas otras. Es un tema amplio, es un tema siempre presente en el INER y para ello lo que nosotros hacemos es abordarlo específicamente en las condiciones
particulares en las cuales son producidas esas relaciones socioespaciales, y para ello, en los momentos concretos en los que hay que trabajar sobre el tema, pues ponemos las categorías en cuestión, ponemos los conceptos mismos en cuestión y ante todo producimos aperturas participativas a la interrogación de esos conceptos. Ese es como lo que creo podríamos aportar sobre ese segundo punto. Bien, muchas gracias. Ya tenemos un par de preguntas que nos llegan por el Facebook. La primera la hace Ingrid Vidales, dice, pregunta si hay ciertas temáticas que hayan perdido o ganado vigencia con el paso del tiempo en el INER. Y la segunda nos la hace Andrés Gómez, que quiere saber si con la transformación vivida en los últimos años en el país, que ha producido la aparición de un ciberespacio interdependiente del espacio físico, que a su vez ha dinamizado diversos procesos sociales y que puede prestarse para darle un nuevo enfoque a la investigación socioespacial. Entonces les recuerdo, la primera es si se ha perdido, si han temáticas que con el paso del tiempo han perdido o ganado vigencia, y la segunda es con relación al ciberespacio y su interdependencia con el espacio físico, que acompaña y dinamiza a su vez procesos sociales, y qué reto trae ello para la investigación en los estudios socioespaciales. Gracias Ingrid y Andrés por las preguntas. Yo voy a empezar respondiendo por la segunda, por la del ciberespacio, y creo que eso es una apertura que nos ha permitido los estudios socioespaciales, y ahí es importante señalar que varios trabajos de grado de la maestría han sido como sobre esas temáticas, ¿cierto? Si bien no recuerdo en este momento pues que hayamos hecho investigaciones específicas pues de otro tipo, si hay varios que son que los trabajos de grado de la maestría, por supuesto, son investigaciones, y hay varias investigaciones. Recuerdo la de Perla Toro sobre las espacialidades de lucha en la salud en Medellín, también la de Sarita Palacio sobre el programa Medellín Digital y los jóvenes, ¿cierto? Laura Oviedo acabó de sustentar una tesis de la maestría de la Corte 6 sobre cómo, los trans en YouTube, algo así, ¿cierto? Entonces, creo que sí, que esa pregunta por el ciberespacio ha estado presente sobre todo en la maestría, y que también pues es una de las posibilidades de los estudios socioespaciales, ¿cierto? Como problematizar qué son esos espacios virtuales y esa virtualidad. Y sobre la segunda pregunta de las temáticas que han perdido no vigencia, yo creo que sí, pues que habría que hacer como un estudio detallado de unas líneas de continuidades y descontinuidades, pero como tratamos como de mostrar en esas líneas que van y vienen, si de alguna manera sí hay temas que van y vienen, pero hay otros que se mantienen, aunque sean como desde otras perspectivas metodológicas. Por ejemplo, el tema de los rituales y las fiestas y de la memoria y del patrimonio cultural, yo creo que estuvo pues también muy presente cuando los profesores que ahora están en artes, Alejandro Tobón y otros, empezó un interés por las músicas regionales, ¿cierto? Y se siguió un poco con los trabajos del grupo de rituales y de María Teresa Arcila y otros sobre las fiestas de los diablitos, festividades pues populares. También hemos hecho algunos trabajos de memoria de patrimonio cultural, también hemos trabajado en el Plan Departamental de Cultura. Entonces yo creo que, bueno, se podría hacer la pregunta, pero yo creo que hay como unos temas que han sido transversales al instituto, y que claro, hay unos momentos de auge, otros momentos donde no están tan presentes, pero que de alguna manera hay ciertas continuidades y descontinuidades, pues por hablar de ese tema de la memoria, de la cultura y como del patrimonio. Sí, muy interesantes ambas preguntas. Yo, retomando lo que nos pregunta Andrés, pues quisiera decirle que efectivamente desde la creación misma de la maestría nos estábamos preguntando ya por el ciberespacio, nos estábamos preguntando por lo que significaban las ciberciudadanías, las nuevas relaciones posibilitadas y a la vez condicionadas por la emergencia del ciberespacio, tanto así que en la primera cohorte tuvimos con nosotros al profesor Jeffrey Chaparro de la Universidad Nacional
aportándonos en un seminario un módulo muy interesante sobre el asunto. Con eso pues decirle que sí, efectivamente es una preocupación que ha estado allí, es un trabajo que hemos, un trabajo reflexivo que hemos hecho al respecto, y que en el marco de lo que ha generado esta actual contingencia, que se va volviendo cada vez más una condición de vida, pues nos ha situado en la necesidad de también comenzar a hacer reflexividad y adecuaciones propositivas en las metodologías de investigación. En eso estamos. Por supuesto, no podría decir que esto ya está consumado, sino que por el contrario, lo que nos está implicando a hoy es preocuparnos por la generación y ocuparnos en la generación de esas nuevas formas de relación con instituciones, con organizaciones, con colectivos sociales, que nos permitan ahora reconocer cómo a través de integración de tecnologías de la información y la comunicación vamos a poder seguir haciendo posible uno de lo que ha sido rasgos característicos de esa tradición del pensamiento crítico, y es la producción colectiva, participativa y articulada de conocimiento desde el instituto con esos colectivos sociales y esas instituciones diversas. Estamos en eso. Eso implica un reto para, por supuesto, para formas más, digamos, más convencionales, más tradicionales de producción de metodologías de investigación, pero ante todo lo estamos haciendo con un espíritu que guía al INER, y es: tenemos que seguir y mantenernos ahora en la apertura de ventanas de oportunidad frente a esta nueva condición. Y en lo otro, creo que la respuesta de Eulalia da muy buena cuenta de lo que hemos intentado transmitir con esta conferencia, más allá de vigencia o pérdida de vigencia, lo que uno de temáticas, lo que uno encuentra es unas líneas articuladoras que por supuesto van generando en algunos momentos, podríamos llamar más fríos o más congelamiento de algunas de esas temáticas frente a otras que van ganando en el calor de la producción de conocimiento, pero hay unas articulaciones que son claramente reconocibles en la larga duración, y por supuesto hay una capacidad de ser reflexivos y analíticos frente a las emergencias e irlas vinculando dentro de los programas de investigación de más largo plazo. Esa última conversación sobre esos programas de investigación creo que bien resume esa perspectiva de horizonte que se afinca en esa tradición de las 3 décadas de pensamiento crítico y transformador en el INER, pero que en últimas está siempre abierta a la aparición y a la vinculación de nuevas temáticas. La pandemia, por supuesto, es uno de esos. Muy bien, finalmente tenemos otra pregunta. Ya con esta cerramos la intervención del día de hoy. La pregunta la hace Oscar David Luna. Pregunta: ¿cómo el INER ha reflexionado la violencia que aún sigue presente, creando espacios y tiempos? Sí, no, yo digo algo inicial porque esta mañana también tuvimos como una entrevista en la emisora de la Universidad de Antioquia, entonces también había una pregunta como al respecto, ¿cierto? Como que tiene pues que en estas 3 décadas el INER, que ha trabajado tanto el conflicto y la violencia, como que nos dice ahora que estamos así en esta situación tan compleja. Entonces lo primero, pues, y lo que volvería a decir yo acá, es que no es mi tema, ¿cierto? No es un tema que conozco a profundidad, pues, y desde el que pueda hablar, pero que sí me impresionaba mucho también como en ese recuento, como recordar esos hitos de violencia y conflicto del país, y leer pues como algunos textos de Clara García, del mismo Hernán, pues como que es muy impresionante porque es un poco como si estuviera pasando lo mismo, ¿cierto? O sea, como que si hubiera sí, bueno. Entonces yo diría, vamos a tener también otras 2 charlas, una sobre las metodologías y otra sobre conflicto y violencia. Creo que ahí podremos como profundizar más en los temas. Y yo creo que también lo habíamos hablado en unas reuniones del programa de investigación, que también tenemos unos trabajos y unos libros muy interesantes, pero que también nos tenemos que sentar a sistematizar eso juiciosamente. Y si bien hemos estado también en trabajos que tienen que ver con
con políticas públicas y con instituciones. Acabamos de estar en un proyecto con GIZ sobre los consejos territoriales de paz, ¿cierto? Si bien también hemos tenido en acción pública y formación, yo creo que también dentro del instituto estamos como en mora de trabajar analíticamente en ese programa de investigación de conflictos de seguridad y paz, de alguna manera retomar estos trabajos y hacer, creo que lo pensamos el año pasado, ¿cierto? Hagamos un documento, bueno, el INER, esto es lo que tiene, esto es lo que hemos hecho y esto es lo que de alguna manera tiene para decir a la opinión pública, a las entidades estatales, mire esto, ¿cierto? Como como en otro tono, porque a veces, claro, las investigaciones que hemos hecho han sido muy importantes, ¿cierto? Para las organizaciones comunitarias, para los líderes, para el mismo Estado, consideramos que ahí hay un valor muy importante, pero creo que también estamos como en mora de hacer ese manifiesto, pues una cosa más como retomando todo eso que hemos hecho y una cosa como más explícita, ¿cierto? Que lo veníamos pensando pues el año pasado a partir del programa de conflicto, seguridad y paz. Gladys. Sí, Oscar, pues efectivamente lo que quisimos mostrar es que esa reflexión sobre la violencia ha estado presente en el INER, inclusive por su propia condición de víctima, pero más allá de eso, lo que quisiera plantearle es que esa reflexión sobre la violencia en el INER nos ha llevado a ser partícipes de la comprensión, de la producción de comprensiones sobre la guerra, de la producción de comprensiones sobre las espacialidades y las relaciones sociales que ha posibilitado y ha condicionado la guerra, pero a la vez también nos ha hecho capaces de producir comprensiones sobre la sociedad que se resiste, que se reinventa, que se recrea de distintos modos y que es capaz de imaginarse y producirse de otras maneras. Con eso pues para decirle que por lo menos en una línea de investigación que seguramente querré seguir desarrollando, lo que nosotros hemos llegado a comprender es que la geografía de la paz no empieza donde termina la geografía de la guerra, sino que ambas están imbricadas y que esa imbricación es la que en la trayectoria del INER uno puede reconocer en lo que ha sido el más largo plazo de la manera como la violencia era un determinante, pero a la vez las respuestas sociales frente a ella también eran posibilitadoras del seguir siendo sociedad. Y entonces esa puede ser, si se quiere, por lo menos para mí, una manera de ver cómo ese pensamiento crítico sobre la violentología, sobre la guerra misma, sobre los órdenes producidos en la guerra, fueron impactando o fueron haciendo desde el INER una reflexividad sobre la manera como las geografías de la paz estaban a la vez articuladas a la posibilidad de seguir siendo sociedad. Bueno, agradecemos mucho sus preguntas, Oscar, Andrés e Ingrid, también a las respuestas que nos han brindado el profesor Vladimir y la profesora Eulalia. Ya para cerrar, el profesor Emilio Piazzini nos va a recordar la conferencia que tendremos este próximo jueves. Por favor, Emilio, ¿nos recuerdas qué sigue? Muchas gracias, Luis Antonio. Gracias a los ponentes de la conferencia. Hoy estuvieron pues con nosotros Vladimir Montoya y Eulalia Hernández con su conferencia sobre 3 décadas de pensamiento crítico en el Instituto de Estudios Regionales, conferencia que da inicio a este ciclo que se prolongará hasta el martes 1 de septiembre y que estamos invitando a todos y todas muy especialmente. Queremos agradecer la audiencia del día de hoy y recordarles pues que cada martes y jueves a las 5 de la tarde estaremos tocando distintos temas de interés del quehacer del Instituto de Estudios Regionales. En particular, para el próximo jueves tenemos invitados a la profesora Clara Aramburo y al profesor Alejandro Pimienta, y nos van a presentar una conferencia sobre la coproducción de conocimiento en la experiencia de regionalización, un tema muy importante porque ese programa de regionalización de la Universidad de Antioquia ha sido un ámbito de política educativa
de política de investigación y de divulgación y extensión, en la cual el Instituto de Estudios Regionales ha tenido un espacio importante para participar e incidir en la toma de decisiones. Entonces los esperamos pues para ese día jueves a las 5 de la tarde. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en vivo, y también en diferido, que están allí grabados todas las intervenciones. Asimismo, próximamente les estaremos anunciando la fecha precisa en la cual entraría a divulgarse una serie de artículos derivados de estas presentaciones en la revista Debates de la Universidad de Antioquia. Sin más, les agradezco a todos y todas. Los esperamos acá el próximo jueves a las 5 de la tarde. Feliz tarde. Muchas gracias.